Mi hija Luna acababa de empezar el jardín de infancia cuando recibí una notificación en el grupo de padres del salón. Hola gente, soy Verónica Ramírez, y mi hija Valentina acaba de transferirse acá hoy. El grupo explotó con una avalancha de bienvenidas y saludos. Justo cuando iba a escribir mi propio bienvenida, apareció un textazo. Aviso importante de la mamá de Valentina. Chicas del salón, por favor, presten atención. A partir de la próxima semana, voy a subir una foto del look de mi hija todos los días. Por favor, asegúrense de que sus hijas no usen la misma ropa. También pido que todas empiecen a usar la misma marca de jabón que usamos en casa. Mi hija tiene la nariz súper sensible y no soporta otros olores. Y por último, mi hija nació por cesárea y es un poco tímida. Así que les pido que hablen con sus hijas para que no le hagan bullying y que siempre la traten con prioridad. ¡Wow! No pude evitar pensar. Esto no es solo una alumna nueva. Es una princesa de la realeza mezclándose con la plebe. Algunas mamás del grupo reaccionaron al toque. La mamá de Camila. ¿Estás hablando en serio? Lo que mi hija se pone no es problema tuyo. ¿Por qué tenemos que adaptarnos a vos? La mamá de Miguel. Exactamente. ¿Y encima tenemos que usar tu jabón? Mi hijo también tiene alergias y usamos un producto específico. Ajá. ¿Y quién nombró a tu hija reina del salón? Mi hijo también es especial. El grupo se volvió un debate generalizado. Normalmente, yo solo me reía de las cosas absurdas que los padres escribían ahí. La maestra del salón era la administradora y solía intervenir para calmar los ánimos. No le vi problema y silencié el grupo para poder trabajar. Entonces me llegó un mensaje privado. Era de Melissa, la mamá de Isabela, que era amiga de Luna. Hola Sara, tenés que ver el grupo. Es sobre Luna. Abrí el grupo y vi una foto, tomada a escondidas. Y era de mi hija, Luna. Cuando iba a preguntar qué estaba pasando, apareció otro textazo. Mi hija usó unos broches de pelo con diamantes el otro día en la escuela y desaparecieron a la salida. No es gran cosa, podemos comprar otros. Pero hoy vi los broches en el cabello de Luna. Mamá de Luna, te tenés que explicar. Me etiquetó en el mensaje. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Explicarme? Lo que quería decir era que Luna había robado. Yo normalmente soy bastante razonable, pero cuando se trata de mi hija, no hay charla. De una, mandé un audio. Soy yo, Sara. ¿Estás diciendo que mi hija robó los broches de diamante de tu hija? Está clarísimo. Los de mi hija desaparecieron y ahora están en el pelo de la tuya. Todos lo están viendo. ¿Vos pensás que el hecho de que ella tenga los mismos broches significa que robó? ¿Esa es tu prueba? Estás diciendo pavadas. Si te gusta acusar a la gente, hacete detective o abogada. Míralos bien con esos ojos que todavía están llenos de lagañas. Los broches de mi hija fueron hechos a medida para su cumpleaños. Tienen sus iniciales. Ahí te subí la foto de cerca al grupo. Si se te pierde algo, llama a la policía. Pero no acuses a una nena de 5 años. Todos acá pasamos por la escuela. Deberías saberlo. Ella claramente no esperaba que yo saliera al ataque. Se quedó muda. Entonces otra mamá quiso suavizar la situación. Sara, estás siendo un poco dura. Esto es un grupo civilizado. Todos acá somos adultos educados. ¿Ah, sí? ¿Y no viste nada raro en acusar a mi hija de robo? ¿Llamar ladrona a una nena de 5 años es civilizado? Ojalá cuando le pase a tu hijo, mantengas ese mismo nivel de civilidad. Claro que ustedes dos son tal para cual. Una dice pavadas, y la otra se hace la moralista del grupo. Pero le aplaude las pavadas, la mamá de Camila. Sara, ¿de qué estás hablando? Mira bien, las dos están usando la misma foto de paisaje en el perfil. ¿Cuáles son las chances? Aunque no sean pareja, seguro son parientes. Y la escuela dejó clarísimo. Solo un responsable por alumno puede estar en el grupo. Entonces, ¿por qué están ustedes dos acá? Todo el mundo ya estaba harto con la lista de exigencias de la mamá de Valentina. Y ahora esto. El grupo explotó. La maestra sacó al papá de Valentina del grupo para calmar los ánimos. Después de eso, se nominó. Cada vez que dejaba a Luna en la escuela, los padres de Valentina me miraban raro. A mí me daba exactamente igual. Lo tengo claro. No me buscas. Yo no te busco. Mientras dejen tranquila a Luna, puedo ser civilizada. Pero esa tarde, cuando fui a buscar a Luna, por lo general ella salía corriendo toda sonriente. Pero ese día, venía cabizbaja. Todo el camino de vuelta a casa fue en silencio. Ya en casa, la llamé para que se sentara conmigo. Hija, ¿te pasó algo? ¿Por qué estás triste? Mami, ¿qué es una amante? Mi mente se quedó en blanco. ¿Por qué me preguntas eso? ¿Quién te dijo eso? Hoy Valentina dijo que vos sos una amante, y que sos horrible, y que yo soy hija de una amante, y que también soy horrible. Luna empezó a llorar,
Sentí que la sangre me hervía. Mi bebita preciosa siendo llamada hija del cuerno. Quería salir corriendo a armar un escándalo, pero primero tenía que calmar a Luna. Le hablé bajito. Vos sos el tesoro más grande de mamá y papá. No lo que te dijeron. Tu papá está ocupado trabajando, pero te llama todo el tiempo, ¿no? Sos nuestra princesita. Luna dejó de llorar. Hija, Valentina te hizo algo más en la escuela, además de lo que te dijo hoy. Luna pensó un ratito. No estamos en el mismo grupo, entonces no me molesta tanto. Pero cuando vamos al parque, ella trata de sacarme mis juguetes. También lleva meriendas a la escuela y les dice a todos que si comen sus galletas, no pueden jugar conmigo. A mí no me importa mucho, pero a veces, cuando estoy en el tobogán, me empujan. Mi corazón se detuvo. ¿Empujarla en el tobogán? ¿Y si se caía y se lastimaba de verdad? Empecé a temblar de la bronca. ¿Por qué no me contaste eso, mi amor? Papá me dijo que tengo que ser valiente y no correr a contar todo. Solo si no puedo resolverlo, ahí le cuento a la seño. Estaba tan orgullosa de su valentía, pero aún es muy chiquita para lidiar con esto sola. Es mi responsabilidad, y la de su papá, protegerla. Hija, ¿y si no vas unos días a la escuela? Mamá va a arreglar esto para que no tengas que preocuparte. No quiero que te pase nada. Su carita se entristeció. No, le prometí a papá que me iba a portar bien, y que iba a aprender mucho en la escuela. Hija, vos no hiciste nada malo. Los que están mal son los que hacen cosas malas. Tenía que resolver esto ya, antes de que ella terminara traumada con la escuela. Mi marido está en el ejército, así que pasa casi todo el año lejos. No quería preocuparlo, entonces decidí encargarme yo sola. Primero guardé todo el historial del grupo, donde la mamá de Valentina acusaba a Luna de robo, pero necesitaba pruebas más fuertes antes de ir a la policía. Al día siguiente, después de dejar a Luna en la escuela, fui directo a hablar con la maestra, la señora Jiménez. Apenas le conté lo que pasó, frunció el ceño. Señora Rivera, justo la iba a llamar hoy. Después de lo que pasó ayer, les pregunté a algunos niños qué había pasado, y dijeron que fue Luna quien empezó. Valentina es una niña muy buena. Ella no haría bullying, y parece que Luna siempre hace estas cosas. Creo que debería pedir disculpas y cubrir los daños. Me enojé tanto que casi se me oscureció la vista. La escuela entera tiene cámaras de seguridad, ¿cierto? ¿Puedo ver las grabaciones? La cara de la maestra se puso blanca como un papel. Señora Rivera, ¿por qué está actuando como si yo estuviera acusando a su hija? Y bueno, si no lo está haciendo, ¿por qué tanto nerviosismo? Hasta se le puso la cara roja. Cuidado con la presión, ¿eh? ¿Cómo se atreve a maldecirme? Tranquila. Solo me preocupo por su salud. Si fuera una maldición de verdad, le desearía que se atragante en el almuerzo, se tropiece en las escaleras y termine visitando a los antepasados en el cementerio. Eso sí sería una maldición. Me sentí mucho mejor después de decir eso. Si no puedo ver las cámaras acá, voy a hablar con el director. Y si él no puede resolverlo, voy directo a la Secretaría de Educación. Tengo todo el día. Y si es necesario, puedo mencionar ese regalito que ciertos padres dieron a principio de año. ¿Usted cree que eso no traería problemas? A regañadientes, terminó entregándome todos los videos desde el inicio del ciclo escolar. Agarré mi notebook y empecé a ver. Al principio, todo parecía normal. Niños adaptándose al jardín. Pero no tardó mucho en empezar. Apenas aparecía Luna en cámara, ahí estaba Valentina, jalándole el pelo o quitándole los juguetes. Cuando dejé a Luna en el colegio ese lunes por la mañana, sentí un vacío en el estómago. No era solo preocupación de madre, era otra cosa, algo más oscuro, como si supiera que nada volvería a ser igual. Me despedí con una sonrisa forzada, y cuando la vi caminar con su mochilita de unicornios y mirar hacia atrás, tuve que contener las lágrimas. Mi hija ya no confiaba del todo en el mundo, y eso me quemaba por dentro. Fui directamente al Colegio Público Reina Sofía, en el barrio Salamanca de Madrid, y pedí hablar con la profesora Jiménez. Entré con el corazón palpitando en las sienes, pero con la determinación endurecida. La sala olía a humedad vieja y fotocopias baratas. Buenos días, señora Rivera, dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Se ahorrará las formalidades. Vine a ver las cámaras de seguridad. Usted acusó a mi hija sin pruebas, y yo sí vengo con la intención de conseguirlas. La mujer se removió incómoda en su asiento. Me encantó. Aquí no funciona así. Tiene que pedirlo al director. Empezó a decir, pero la interrumpí. ¿Y si le digo que ya he hablado con varias madres del grupo? ¿Que me contaron del dinero que usted aceptó a principio de curso por parte de Verónica Ramírez? ¿Eso le refresca la memoria? El color desapareció de su rostro. Por un momento, juraría que tragó saliva con dificultad. Me senté frente a ella, apoyando los codos sobre la mesa con lentitud, como quien se acomoda para un combate largo.
Solo quiero los vídeos. Yo sabré qué hacer con ellos. Jiménez cedió. Me entregó un pendrive sin decir una palabra más. Al salir, sentí un temblor en las manos. El primer paso estaba dado. Esa misma tarde, me encerré en el salón, portátil abierto, café a un lado y Luna durmiendo la siesta. Me puse a revisar todo lo que había desde el comienzo del curso. Las primeras semanas eran normales. Niñas compartiendo galletas, juegos de patio, lágrimas ocasionales, hasta que apareció ella, Valentina. La vi empujar a Luna en el tobogán. Vi cómo le quitaba los lápices de colores, cómo escondía su chaqueta. Vi a otras niñas mirando sin intervenir. Lo peor fue ver a la profesora allí, observando todo, y no haciendo nada. Ni una vez se acercó, ni una sola. Cada minuto de grabación era una puñalada, pero también una promesa de que esto no iba a quedar así. Guardé los vídeos, les puse nombres, fechas, marcas de tiempo. Tenía lo que necesitaba, pero algo dentro de mí pedía más. Esa noche no pude dormir. Me levanté varias veces a ver a Luna. Dormía tranquila, abrazando a su peluche de zorrito. Pensé en mi marido, destacado en Zaragoza, sin saber nada. Yo siempre había sido la calmada, la que evitaba el drama. Pero ahora era diferente. Esto no era un malentendido entre madres. Esto era una guerra silenciosa, y estaban usando a mi hija como campo de batalla. A la mañana siguiente, me crucé con Verónica en la puerta del colegio. Llevaba gafas de sol caras y ese aire de superioridad que ya le conocía. Me miró de arriba abajo, como si yo no mereciera ocupar el mismo espacio que ella. «Buenos días», dijo sin mirarme. Me acerqué a ella, muy cerca. «Te aconsejo que empieces a ahorrar para un buen abogado. Lo vas a necesitar». Verónica arqueó una ceja, divertida, pero en sus ojos vi un destello de duda. Me di la vuelta y entré con Luna de la mano. Esa misma tarde, recibí un mensaje anónimo por WhatsApp. Un número sin foto ni nombre. «Tienes que saber que lo de Verónica no es solo en este colegio. Pregunta por el escándalo en el Santa Elena». Firmado. Una madre que también fue silenciada. Me quedé mirando la pantalla. No sabía si sentir alivio o miedo. Pero una cosa era segura. Esta historia era mucho más grande de lo que imaginaba. El mensaje anónimo no me dejó dormir. Lo leí una y otra vez como si en cada lectura pudiera encontrar una pista más. Una dirección. Un nombre. Escándalo en el Santa Elena. ¿Qué había hecho Verónica antes de llegar aquí? Porque lo que ya había hecho en nuestro colegio era más que suficiente para arruinar la vida de una niña. No podía quedarme quieta. A la mañana siguiente, dejé a Luna con mi vecina Carmen, una de las pocas personas que sabía todo lo que había pasado, y cogí el coche. El Santa Elena quedaba a 20 minutos de casa, en las afueras de Madrid. Era un colegio privado, bastante caro por lo que recordaba. Un lugar donde la gente se esforzaba por parecer perfecta. Me hice pasar por una madre interesada en inscribir a su hija. Me recibieron con sonrisas y folletos brillantes, pero no me interesaba el marketing. Me interesaba la verdad. Fingí que conocía a una tal Verónica Ramírez. Creo que estaba aquí con su hija Valentina. Y esperé. La secretaria bajó la voz. Me miró con precaución. ¿Es amiga suya? Nos conocemos. La hija está en la clase de mi pequeña ahora. Ella dudó un segundo. Luego suspiró. No solemos hablar de eso, pero la señora Ramírez fue problemática. Muchas quejas, denuncias de padres, exigencias constantes. Su hija estuvo envuelta en varios incidentes. Nada probado, claro, pero se fueron repentinamente. Ni siquiera recogieron los papeles finales. Incidentes. Esa palabra resbalosa que la gente usa para no decir abuso, maltrato, chantaje emocional. Agradecí con una sonrisa y salí de allí con una confirmación. Verónica no era una madre exigente, era una manipuladora profesional. Volví a casa con el corazón encendido. Me pasé horas buscando información, publicaciones antiguas, grupos de madres del Santa Elena. Encontré un grupo cerrado en Facebook, pedí acceso, me aceptaron al día siguiente y ahí estaba, un hilo de hace 7 meses con más de 100 comentarios. ¿Alguien sabe si al final se hizo algo con lo de la Ramírez? Mi hijo aún se despierta llorando por lo que la niña le hacía. Nadie nos escuchó. Mi hija decía que Valentina la amenazaba con decir que era ladrona si no le daba su merienda. Un patrón, un historial, y ningún castigo. Cerré el portátil con rabia. Esa noche, al acostar a Luna, la abracé más fuerte de lo habitual. ¿Sabes que eres la niña más valiente del mundo? ¿Más que Superluna? Preguntó ella, riendo. Más que todas las superheroínas juntas, le dije con la voz quebrada. A la mañana siguiente, cité a 2 madres en el café La Taza Roja, justo al lado del colegio. Eran Marta, la madre de Camila, y Elisa, la madre de Miguel.
las mismas que en su día se enfrentaron a Verónica en el grupo de WhatsApp. Les conté todo. Les enseñé los vídeos. Les hablé del Santa Elena. ¿Y si hacemos algo juntas? Pregunté al final, con una mezcla de miedo y esperanza. Algo real. Denunciar. Unirnos. Hacer que nos escuchen. Se miraron. Marta fue la primera en hablar. Yo nunca supe que todo había llegado tan lejos. Lo de las presillas, las reglas absurdas. Pensé que era una exageración. Pero esto es diferente. Estoy dentro. Elisa asintió. Yo también. Pero si vamos a hacerlo, lo hacemos bien. Nada de impulsos. Vamos por todo. Ese fue el nacimiento del Círculo de Madres. 3 mujeres hartas de ser silenciadas. Nos reunimos esa noche en mi casa y trazamos el plan. Primero reunir testimonios. Luego contactar con más familias del Santa Elena. Después ir a la prensa local. Y finalmente, denunciar legalmente a Verónica y a la profesora Jiménez por omisión de deber y daño emocional a menores. Pero cuando estaba preparando los documentos, recibí otro mensaje anónimo. Ten cuidado con lo que haces. No tienes idea de con quién te estás metiendo. Deja esto ahora, por tu hija. Un sudor frío me recorrió la espalda. Miré por la ventana. Había un coche negro estacionado que no había visto antes. Parado, sin moverse. ¿Estaban vigilándonos? ¿Estaban? La guerra acababa de empezar. Y ya no se trataba solo de Valentina. Era mucho más oscuro. Esa noche no dormí. Cada sombra en la ventana me parecía un espía. Cada sonido en la calle, una advertencia. Miraba a Luna dormir, tan inocente, y me preguntaba qué clase de personas usarían a una niña como arma para proteger sus propios secretos. El coche negro seguía ahí a la mañana siguiente. No se movía, como si esperara. Llamé a la policía, pero me dijeron que mientras no hubiese una amenaza directa o actividad sospechosa, no podían hacer nada. La misma historia de siempre. Marta y Elisa vinieron temprano. Revisamos todo en la cocina, entre cafés amargos y carpetas llenas de capturas, vídeos, mensajes y anotaciones. Lo que antes era solo un mal presentimiento ahora tomaba forma de expediente, una acusación sólida. Pero lo que yo no sabía era que alguien más también estaba investigando. A mí. ¿Tú le contaste a alguien más sobre lo del Santa Elena? Preguntó Elisa. Solo a vosotras. ¿Por? Porque alguien filtró nuestro plan. Me mostró su móvil. Mira este mensaje. Era un pantallazo de una conversación en otro grupo de madres, uno en el que yo no estaba. Sara está moviendo cielo y tierra para arruinar a Verónica. Dice que tiene pruebas y que va a salir en la televisión. ¿Quién la conoce bien? Hay que pararla. Leí y releí esas líneas con incredulidad. ¿Quién mandó eso? No sabemos. El grupo se llama Red de Madres Conciliadoras. Parece de apoyo, pero está lleno de seguidoras de Verónica. Me hervía la sangre. No solo estaba siendo vigilada. Estaban manipulando a otras madres para desacreditarme. Había algo más detrás de todo esto. Algo que no podía ver aún, pero estaba cerca. Esa misma tarde, decidí visitar a una de las antiguas madres del Santa Elena. La encontré en el Facebook, en los comentarios. Se llamaba Nuria. Vivía en Alcalá de Henares. Llevé a Luna con Carmen y me fui sola, sin avisar a nadie. Nuria me recibió con desconfianza. Tenía el rostro cansado, los ojos rodeados de ojeras. Vivía en un piso modesto, muy distinto al mundo de perfectas apariencias de Verónica. ¿Usted es la madre de la niña que fue acusada de robar unas presillas? Sí. ¿Y usted es la madre del niño que terminó en terapia por culpa de Valentina? Se quedó en silencio. Me invitó a entrar. En su salón había juguetes sin recoger y libros de psicología infantil por todas partes. No hablo de esto con nadie, dijo sirviendo té con manos temblorosas. Pero me cansé de tener miedo. A usted también la están siguiendo, ¿verdad? Asentí. Le conté todo. Me escuchó con los labios apretados. Verónica no actúa sola. Tiene contactos. Su exmarido era inspector de Hacienda. Ella conoce gente, manipula jueces, profesores. Lo del Santa Elena fue tapado por una denuncia falsa que ella misma presentó contra una de las madres. Dijo que intentaron secuestrar a su hija. ¿Qué? Todo falso. Pero la mujer tuvo que mudarse. Le quitaron la custodia por un tiempo. Fue una pesadilla. Sentí un vértigo. No estábamos hablando de una madre problemática. Estábamos hablando de una sociópata con poder. ¿Usted cree que puede volver a hacerlo? No lo creo. Lo sé. Guardé silencio, tragándome el miedo. Si me caía, me llevaba a Luna conmigo. Pero si me quedaba callada, la próxima sería otra niña. Volví a casa con la decisión tomada. No iba a parar. Iba a denunciar, aunque tuviera que ir sola. Pero al llegar, encontré a Carmen pálida, con el móvil en la mano. Sara, llegó una carta al buzón. Mira, la carta era corta, sin firma, sin remitente. La próxima vez no será una amenaza, será real. Deja de escarbar donde no debes.
por el bien de tu hija. Ese mismo día, recibí una llamada del colegio. La directora quería hablar conmigo. Urgente. Cuando colgué el teléfono, las manos me temblaban. La directora del colegio, Carmen Salvatierra, no era conocida por ser accesible. En realidad, nadie sabía mucho de ella. Siempre aparecía en actos públicos con una sonrisa de cartón, pero en los pasillos se decía que no se metía en nada si podía evitarlo. El hecho de que quisiera verme, y con tanta urgencia, solo podía significar una cosa. Algo había explotado. Dejé a Luna con mi vecina una vez más, asegurándome de que la casa estuviera cerrada con llave. A esas alturas ya había instalado una cámara en el porche y otra en el salón. Sí, paranoia. Pero ¿qué madre no lo estaría después de una amenaza directa? Entré al despacho de la directora con el corazón en la garganta. Estaba ella sola, sentada detrás de su escritorio de madera oscura, con una carpeta azul frente a sí. Me miró por encima de las gafas. Señora Rivera, gracias por venir con tan poca antelación. Imagino que esto es importante. Lo es. Abrió la carpeta y me la giró para que viera su contenido. He recibido un informe anónimo, con vídeos, conversaciones de WhatsApp, capturas. Todo lo que usted me contó está aquí. Mi sangre se congeló. ¿Quién lo había enviado? Yo no lo había hecho todavía. Miré las hojas. Las pruebas estaban ahí. Pero además incluían nombres de otras madres que yo no había mencionado. Marta, Elisa, incluso Nuria, la del Santa Elena. ¿De dónde ha salido esto? No lo sé, dijo la directora, cruzando los dedos. Pero me obliga a actuar. No podemos ignorarlo. Hoy mismo he iniciado una auditoría interna. Y también he suspendido temporalmente a la profesora Jiménez. Tuve que sentarme. ¿Está hablando en serio? Completamente. Pero hay un problema, señora Rivera. La señora Verónica Ramírez ha respondido con una denuncia formal contra usted. Me quedé sin aire. ¿Por qué? ¿Por decir la verdad? ¿Por acoso, difamación y por poner en peligro emocional a su hija? Hizo comillas en el aire. Dice que usted ha manipulado pruebas y que está liderando una campaña de odio. Solté una carcajada sin humor. ¿Y usted le cree? No. Pero eso no importa ahora. Tendremos que presentar todos los documentos ante el Consejo Escolar y probablemente ante las autoridades judiciales. Perfecto. Que hablen los jueces entonces. La directora me miró fijamente por unos segundos. ¿Sabe qué creo, señora Rivera? Que usted ha removido un nido de víboras. Pero si tiene razón, lo que venga después será aún peor. ¿Está preparada? No lo estaba, pero dije que sí. Volví a casa en silencio, y al llegar me encontré con Marta y Elisa en la puerta. Estaban nerviosas, muy nerviosas. Nos citaron también, dijo Marta. La directora ya empezó a moverse. No solo eso, añadió Elisa. Verónica ha empezado a llamar a madres una por una. Está tratando de comprar su silencio. Dinero, favores. Incluso ofreció pagar la matrícula completa del próximo curso a una. La situación se estaba descontrolando. La presión era inmensa, pero por primera vez sentí que algo se rompía del otro lado. El control de Verónica empezaba a resquebrajarse, y eso la volvía más peligrosa. Esa noche, después de acostar a Luna, recibí una videollamada inesperada. Era mi marido. Hacía semanas que no hablábamos en directo. Su cara apareció en la pantalla, cansada pero sonriente. Hola, mi amor. ¿Cómo están tú y la pequeña? Intenté mantener la compostura, pero fue decir hola, y rompí a llorar. Le conté todo, absolutamente todo, desde la acusación hasta las amenazas, desde el coche negro hasta las madres compradas. Él guardó silencio durante un buen rato. Voy a pedir permiso de emergencia. Tardaré unos días, pero voy a estar allí. No hace falta, cariño. Ya casi termina. No, Sara. Aún no ha empezado. Si se atreven a tocar a Luna, no me voy a quedar sentado. Colgué con un nudo en el pecho. Dormí mal. Soñé con pasillos vacíos, con presillas de diamantes que se convertían en cuchillas. A la mañana siguiente fui a recoger a Luna un poco antes de la salida. Y fue entonces cuando lo vi. Valentina, sola, sentada en las escaleras, con la mirada perdida. Me acerqué, sin saber por qué. Algo en su rostro no encajaba. Cuando levantó la vista, noté algo que me heló la sangre. Tenía un hematoma bajo el ojo, disimulado con maquillaje infantil. Pero era un golpe. ¿Quién le había hecho eso? Cuando vi el morado bajo el ojo de Valentina, mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza. Me acerqué instintivamente, agachándome frente a ella con cuidado. Valentina, dije en voz baja, ¿qué te ha pasado? La niña me miró con ojos enormes, vidriosos, llenos de una mezcla de miedo y vergüenza que me desgarró. Abrió la boca para hablar, pero la cerró al instante. Negó con la cabeza. No puedo decir, susurró casi sin voz. ¿Te ha pasado aquí en el colegio? Otra negativa.
esta vez más rápida, más desesperada, y luego una frase que me dejó helada. Mi mamá dice que si hablo, me mandan a un sitio feo. No sabía qué hacer. Sentí el impulso de abrazarla, pero no lo hice. Era hija de mi enemiga, sí, pero en ese momento, delante de mí, no había una rival. Había una niña herida. Me levanté lentamente, volví a casa, y no le dije nada a Luna. Me costó comer esa noche. Cada bocado me sabía a ceniza. Marta vino más tarde con noticias. La directora nos dio acceso parcial al comité disciplinario. Quieren que testifiquemos en 2 semanas. Pero Verónica ya se está moviendo. Está diciendo que tú manipulaste a las niñas para que Valentina quedara como agresora. Y ahora que la niña está triste, dice que es culpa tuya. Me reí, sin alegría. Claro, si Valentina aparece con un golpe, también será culpa mía, ¿no? Marta se quedó callada. ¿Qué estás diciendo? Le conté lo que vi. No como una madre buscando venganza, sino como una mujer aterrada por lo que podría significar. Sara, si eso es verdad, tenemos que hablar con alguien. ¿Y quién nos va a creer? ¿Una madre acusando a otra sin pruebas? Si la niña no habla, estamos atadas. Marta me miró con algo entre respeto y lástima. Entendía lo que sentía, pero también lo que no podía hacer. Esa noche escribí todo en un cuaderno. Fechas, frases, gestos de Valentina. Decidí que si algo más ocurría, lo usaría como testimonio. Pero en el fondo, había una semilla creciendo en mí. No era venganza. Era algo más complejo. Compasión. ¿Cómo se convierte una niña en una bully? ¿Quién la moldea para que ataque, manipule, excluya? La respuesta estaba en su casa. Y fue justo entonces que el destino intervino. Al día siguiente, una madre nueva se unió al grupo. Se llamaba Inés. Tenía una niña que venía de otra escuela en Alcorcón. Al ver su nombre, algo me sonó. Le escribí en privado. Hola Inés. ¿Conociste a Verónica Ramírez en el colegio anterior? La respuesta fue rápida, casi automática. ¿Verónica? ¿La de la hija especial? ¿Aún la tienes ahí? Esa frase me heló. Hablamos. Mucho. Me contó cómo Verónica usaba a Valentina para manipular profesores, conseguir becas que no le correspondían, y aislar a otras niñas con mentiras y chantajes. Me dijo algo más, algo que no esperaba. Pero lo peor no era la niña, era el padre. El hombre aparecía borracho a veces. Vi a Valentina con moretones más de una vez. Nadie decía nada. Un día desaparecieron. Le pregunté por el nombre del padre. Me lo dio. Y entonces lo confirmé. El exmarido de Verónica trabajaba en Hacienda, como me dijo Nuria, y había sido denunciado por violencia doméstica en 2018. El caso, archivado por falta de pruebas. Todo empezaba a encajar. Valentina era tanto víctima como verdugo. Y Verónica, una mujer dispuesta a proteger su mundo podrido a cualquier precio. Ese viernes, la directora me pidió que pasara al despacho de nuevo. Cuando llegué, no estaba sola. A su lado había un hombre de traje oscuro y expresión grave. Señora Rivera, dijo la directora, este es el inspector Aranda. Ha venido por el bienestar de Valentina. El hombre me miró directamente a los ojos. Usted ha hablado de algo muy delicado. Necesito saber exactamente qué vio. Le conté todo. Lo que dijo Valentina, lo que vi en su rostro. No omití nada. Él tomó nota, sin gestos. Al final, guardó la libreta y se levantó. Vamos a investigar. Pero le advierto, esto puede salir mal para todos. Lo vi salir del despacho y sentí un escalofrío. Al volver a casa, vi el coche negro otra vez. Y esta vez, el maletero estaba entreabierto. Adentro, vi algo. Un peluche. El zorrito de Luna. Me lancé hacia el coche como si el aire pesara toneladas. El corazón me latía en las sienes. Los oídos me zumbaban. Abrí el maletero por completo y lo tomé con las manos temblorosas. Era el zorrito de peluche de Luna, el mismo que abrazaba cada noche, el que no soltaba ni para comer. Estaba sucio, lleno de polvo y con una oreja rota, como si lo hubieran arrastrado por el suelo. El coche estaba vacío, nadie en el interior, ni una pista. Miré alrededor, pero la calle estaba casi desierta. Mi vecina Carmen salió corriendo al escuchar mis gritos. ¿Qué pasa, Sara? ¿Dónde está Luna? Mi mente colapsó en un segundo. ¡Está en casa! Corrí escaleras arriba, con Carmen detrás. Entré en pánico. Grité su nombre. ¡Luna! Al segundo grito, salió del baño, con el pijama y el pelo mojado. ¡Mamá! ¿Qué pasa? La abracé tan fuerte que me dolieron los brazos. Carmen me miró, horrorizada, cuando le mostré el peluche. Luna lo reconoció al instante. «Ese no es el que está en mi cama», dijo sin entender. «Es el que perdí hace semanas en el parque». Nos miramos en silencio. Eso no era solo un peluche, era un mensaje.
Un aviso. Podemos llegar a ella si queremos. Era la forma más baja y cruel de decir, te tenemos vigilada. No podía más. No solo con miedo, no solo con tensión. Tenía que hacer algo real. Algo que golpeara de vuelta. Esa misma noche, llamé a Marta y Elisa. Les conté todo. Les enseñé el peluche. No hicieron preguntas. Sabían que esto había cruzado cualquier límite. Elisa fue la primera en hablar. No podemos seguir jugando a la legalidad. No mientras esa mujer mueva los hilos desde las sombras. ¿Y qué propones? Pregunté. Contraataque. Pero de verdad. Y así fue como nació la idea del Círculo de Madres. No una queja colectiva. No una protesta. Un movimiento. Con pruebas. Con testimonios. Con visibilidad. Si Verónica quería silenciarnos, íbamos a gritar más fuerte. Grabamos vídeos con los testimonios de otras madres. Sin nombres al principio. Solo las voces. Historias de chantajes. Amenazas veladas. Niñas llorando en silencio. Profesores mirando hacia otro lado. Lo editamos todo en una pieza de 6 minutos. Y luego lo publicamos. Primero en un grupo cerrado. Luego en foros de padres de Madrid. Luego en Twitter. En 2 días, el vídeo tenía más de 200,000 visualizaciones. Los comentarios eran un campo de batalla. Madres contando sus propias historias, padres furiosos, gente preguntando qué colegio era. No dimos nombres, aún, pero eso fue suficiente para abrir una caja de Pandora. El lunes, al llegar al colegio, había un equipo de reporteros frente a la puerta. No sabían a quién entrevistar, pero esperaban. Las cámaras ya estaban allí. La directora Carmen Salvatierra intentaba mantener la calma, pero su cara decía todo. Me llamaron al despacho. Otra vez. Señora Rivera, dijo Carmen, con el rostro desencajado. ¿Por qué hizo esto? ¿De verdad quiere saberlo? Porque la escuela le falló a mi hija. Porque ustedes se escondieron detrás de burocracia mientras niñas eran acosadas. Porque ya no es solo Valentina. Es todo lo que permitieron. No dijo nada, pero el inspector Aranda sí estaba allí de nuevo. Esta vez, más serio que nunca. He conseguido una orden para hablar directamente con la niña. Hoy mismo. Lo miré. Sentí algo mezclado entre alivio y miedo. ¿Y si ella no dice la verdad? Entonces buscaré otra forma. Pero si lo que sospechamos es cierto, vamos a abrir algo mucho más grande que un caso de bullying. Me fui sin mirar atrás. Esa tarde, me llegó un mensaje del número anónimo de antes. Solo decía, ¿crees que una mujer como Verónica no tiene sus propios archivos? ¿Estás lista para lo que vendrá? Minutos después, sonó el timbre de casa. Cuando abrí, había un sobre. Dentro, una foto de mí y Luna en el parque. Y detrás, escrita a mano, ella no será la primera hija en perder a su madre. Me encerré en el baño. No quería que Luna me viera así, con el sobre temblando en mis manos, con las lágrimas bajando por mis mejillas sin freno. Leí la frase de nuevo. Ella no será la primera hija en perder a su madre. Sentí que me arrancaban el alma. Esa no era una amenaza cualquiera. No era un juego psicológico. Era personal. Y venía de alguien que sabía exactamente cómo quebrarme. Después de unos minutos, respiré hondo. Me lavé la cara y salí. Luna estaba en el salón, dibujando. Me acerqué, le acaricié el pelo y me quedé ahí, observándola. Con miedo, con rabia, con algo nuevo, determinación. Esa noche llamé a mi marido. Le conté todo, absolutamente todo. Él no dijo mucho, solo preguntó, ¿estás segura de querer seguir? No puedo parar. Si lo hago, le estoy diciendo al mundo que pueden intimidarme, y que pueden hacerlo con Luna. Colgó con una sola frase. Entonces prepárate, yo también voy a hacer mi parte. 2 días después, llegó a casa sin avisar. Lo vi en la puerta, con su uniforme y una mirada que no recordaba desde que se fue a una misión en Mali. Me abrazó sin decir nada. Luna corrió a sus brazos y por un instante todo pareció normal, pero no lo era. Esa misma tarde, él fue al colegio conmigo. Nos reunimos con la directora y con el inspector Aranda. Le entregamos el sobre con la amenaza. El inspector palideció al verlo. Esto ya no es solo acoso escolar. Esto es criminal. ¿Y qué van a hacer usted? Preguntó mi marido, cruzando los brazos. Porque yo no pienso quedarme de brazos cruzados esperando que alguien lastime a mi familia. El inspector no respondió. Solo asintió. Nos prometió protección, pero su cara decía otra cosa. Miedo. Esa noche mi marido me contó algo que no esperaba. Algo que no quería oír. En el ejército, oí rumores sobre el exmarido de Verónica, Miguel Ramírez. No solo está vinculado a Hacienda, también a empresas de seguridad privada y a nombres que no deberían salir en una conversación civil. ¿Me estás diciendo que estamos enfrentando a algo más que una madre desequilibrada? Exactamente. Verónica no solo manipula escuelas, tiene gente detrás,
Gente peligrosa. Me quedé en silencio. Pero dentro de mí, algo se encendió. Esto ya no era solo una pelea por justicia. Era por sobrevivir. Llamé a Marta y Elisa. Les conté lo esencial. No quería asustarlas, pero necesitaban saber que estábamos entrando en terreno pantanoso. Ellas no se echaron atrás. Si alguien tiene que tener miedo, que sean ellos, dijo Marta. Nosotras tenemos algo que ellos nunca tendrán. Verdad y amor por nuestras hijas, añadió Elisa. Decidimos convocar una rueda de prensa. Iba a ser pequeña, local, pero suficiente para incomodar a Verónica. Suficiente para que el país empezara a mirar. La organizamos en el Centro Cultural del barrio. Invitamos a madres, profesores y periodistas. El día de la rueda, el lugar estaba lleno. Algunas madres hablaron. Marta fue brillante. Elisa, firme. Cuando llegó mi turno, subí al pequeño escenario con el corazón en llamas. Mi nombre es Sara Rivera. Soy madre de Luna, una niña de 5 años. Y estoy aquí porque estoy cansada de callar. Porque no quiero que ninguna otra niña tenga que aprender a defenderse del miedo antes que de las matemáticas. Hablé con el alma. Hablé como madre, como mujer, como ciudadana. Terminé diciendo, ¿y si algo me pasa? Ya saben quién fue. Pero no me voy a ir sin luchar. Los aplausos fueron sinceros. Algunos lloraron. Incluso algunos periodistas se acercaron para pedir entrevistas. Parecía que todo empezaba a moverse. Pero cuando llegamos a casa, la puerta estaba abierta. Todo revuelto, papeles tirados, ropa por el suelo. En el salón, una nota clavada en la pared con un cuchillo. Último aviso. Deja de jugar a ser heroína. Esto no es una película. Y tú no vas a tener final feliz. La imagen de aquel cuchillo en la pared quedó grabada en mi mente como un tatuaje. No era un simple objeto. Era una promesa. Un símbolo de que habían estado en mi espacio, tocado mis cosas, respirado el mismo aire que mi hija. Y no para robar, para advertir, para marcar territorio como animales salvajes. La policía llegó en menos de 15 minutos. Tomaron fotos, revisaron la casa, levantaron huellas que seguramente no servirían de nada. El inspector Aranda apareció también, esta vez sin traje. Venía con cara de no haber dormido. Esto va más allá de lo que esperaba, dijo mientras observaba la nota. Pero no significa que vamos a parar. Yo no respondí. No tenía energía para hablar. Solo pensaba en Luna, que dormía en casa de Carmen, ajena al hecho de que alguien había pisado su habitación y probablemente tocado sus juguetes. Mi marido estaba furioso. Caminaba de un lado a otro, hablando por teléfono con contactos del ejército, de la Guardia Civil. Al colgar, me miró directamente. Sara, ya no es una opción. Nos vamos unos días, tú y Luna, a un sitio seguro. No, le respondí con la voz más firme que pude. Si me voy ahora, les doy lo que quieren. Que me calle, que desaparezca. ¿Y si te pasa algo? Entonces que sea luchando, no huyendo. Él no dijo nada más. Me miró como si me viera por primera vez. Pasaron 3 días. La casa fue asegurada con cámaras nuevas, cerrojos electrónicos, y una patrulla policial hacía rondas aleatorias en la zona. Pero sabíamos que eso no detenía a gente como ellos. Lo que realmente les hacía daño no eran las medidas de seguridad, era la exposición. Y fue entonces cuando Elisa apareció con un sobre. Uno de verdad. Esto llegó al correo de mi marido, pero no está dirigido a él. Está dirigido a ti. Lo abrí con cuidado. Dentro había un pendrive y una carta manuscrita. Sara, sé lo que estás enfrentando. Y sé quién es Verónica. No te puedo ayudar directamente. Pero dentro de este USB hay algo que puede cambiarlo todo. Úsalo bien. Es la única copia. No había firma. Corrí a conectarlo al portátil. Había una sola carpeta. Ramírez, Santa Elena. Dentro, decenas de archivos. Grabaciones de audio, documentos firmados, correos electrónicos. Pruebas irrefutables de cómo Verónica falsificó informes médicos para obtener beneficios especiales para Valentina. Cómo manipuló a docentes con amenazas legales. Incluso cómo logró callar a una madre con un soborno encubierto en forma de donación. Y lo más impactante, una grabación telefónica entre Verónica y un funcionario de Hacienda. Estaban hablando de destruir documentos fiscales vinculados a su exmarido. Un caso de evasión de impuestos. Una bomba. Sabía lo que debía hacer. Contacté con un periodista de investigación, Rubén Gallardo, del diario El Confidencial. Le mandé una muestra. Quedó mudo al escuchar el audio. Sara, esto es enorme. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante con esto? Nunca estuve más segura de nada. El reportaje salió publicado a los 3 días. Titular en la portada. Mujer influyente vinculada a casos de corrupción y violencia infantil en colegios de Madrid. No decía su nombre completo, pero era reconocible. Las redes sociales explotaron.
Las madres comenzaron a compartir sus historias con nombre y apellidos. La presión sobre la administración escolar y sobre Verónica creció como una bola de nieve imparable. Y fue entonces cuando recibí la llamada de alguien inesperado. Hola, soy Patricia, la hermana de Verónica. Tuve que sentarme. ¿Por qué me llamas? Porque quiero hablar. Tengo cosas que contar, pero no por teléfono. Necesito verte. Hay algo que no sabes. Algo que cambia todo. ¿Qué cosa? Verónica no es quien crees. ¿Y Valentina? Valentina no es su hija biológica. Sentí que el mundo se me desmoronaba bajo los pies. La voz de Patricia se quedó rebotando en mi cabeza. Valentina no es su hija biológica. Esa frase derrumbó todas mis certezas, todas las suposiciones, los ataques, incluso la compasión que había empezado a sentir por la niña. Todo se mezcló en un torbellino emocional del que no podía escapar. Quedamos en un café discreto, en Chamberí, al día siguiente. Patricia llegó con gafas oscuras y una carpeta, que parecía pesar el doble de lo normal por la carga emocional que traía consigo. Tenía el mismo rostro de Verónica, pero con los ojos tristes y una postura encorvada, como si llevara años aguantando un peso invisible. No perdió tiempo con saludos. No puedo más. Me ha hecho daño toda la vida. Pero lo que está haciendo ahora a esa niña es monstruoso. ¿Es cierto lo que dijiste por teléfono? Asintió. Abrió la carpeta. Dentro había un certificado de adopción extranjero, papeles sellados en inglés, fotos viejas. Valentina no es su hija biológica. La adoptó en Colombia hace 6 años. Tenía solo unos meses. Fue una adopción privada. Verónica usó a un contacto de su exmarido para falsificar algunos documentos. Lo hicieron todo por fuera para no esperar las listas oficiales. Me mostró una foto antigua. Verónica con un bebé en brazos, en un cuarto de hotel. Junto a ella, un hombre. El mismo que aparecía en los documentos que ya había visto sobre evasión fiscal. Su exmarido. ¿Y por qué nadie sabía esto? Porque mintió desde el principio. Dijo que había tenido a la niña por cesárea en una clínica privada que ni siquiera existe ya. Inventó complicaciones, una historia falsa de parto prematuro. Quería que todos creyeran que era su hija biológica, porque le servía como parte de su imagen de madre perfecta. ¿Y tú por qué me estás contando esto ahora? Porque ya no soporto verla destruir a más personas, porque esa niña está sufriendo, porque tú estás arriesgando todo por la verdad, y porque alguien tiene que ponerle fin a esto. Le pregunté si podía testificar. Negó con la cabeza. No tengo fuerzas para enfrentarla públicamente, pero puedes usar todo esto. No te pido que me nombres, solo que hagas lo correcto. Volví a casa con la carpeta en el asiento del copiloto. La miraba como si fuera un artefacto explosivo. Lo era. Contenía la verdad más devastadora sobre Verónica, una que, usada correctamente, podía no solo acabar con su reputación, sino también con su control legal sobre Valentina. Llamé al inspector Aranda. Le conté todo. Al principio no me creyó. Luego vio los documentos. Si esto es cierto, entonces estamos ante un caso de suplantación de identidad, falsificación y posible tráfico de menores. La palabra tráfico me hizo estremecer. ¿Y qué pasa con Valentina? Si confirmamos esto, Servicios Sociales puede intervenir. Pero Sara, esto también puede destruir a la niña. Lo sabía. Y por primera vez dudé. No de mis acciones, sino de sus consecuencias. Valentina era una víctima más. Una pieza en un juego que nunca pidió jugar. Pero también era la llave. Hablé con Marta y Elisa. Les mostré todo. Ellas también se quedaron en shock, pero me apoyaron. Esto ya no es solo una batalla legal. Es una lucha por el alma de una niña, dijo Elisa. Decidimos preparar todo para presentar ante la Fiscalía de Menores. Teníamos que hacerlo con cuidado, sin escándalo, con pruebas, fechas, respaldo legal. Pero antes de que pudiera mover un dedo más, sonó mi teléfono. Era la directora Carmen Salvatierra. Su voz estaba temblando. Sara, tienes que venir al colegio. Rápido. Ha pasado algo con Valentina. ¿Qué pasó? Está desaparecida. ¿Cómo que desaparecida? No vino a clase. La madre dijo que estaba enferma, pero una profesora la vio esta mañana, subiendo a un coche negro, con otro hombre. ¿Qué hombre? No lo sabemos. Pero no era su madre. El mundo se me vino abajo. Verónica había hecho su jugada final. La desaparición de Valentina fue como un disparo en mitad de una sala llena de secretos. Todo se detuvo. La directora no tenía respuestas. La policía activó una alerta inmediata, y el inspector Aranda me llamó apenas recibió el informe. Sara, ¿tienes alguna idea de dónde pudo haberla llevado? Si Verónica sospecha que tenemos pruebas de la adopción, puede haber intentado huir del país. Ella lo ha hecho antes. Llamé a Patricia. Le conté lo que había pasado.
Se quedó en silencio varios segundos. Si ha intentado huir, hay un solo lugar donde podría esconderse. La finca de los padres del exmarido, en Toledo, aislada, con acceso directo por caminos secundarios. Nadie va allí. Nadie pregunta. ¿Podrías llevarnos? No, pero puedo darles la ubicación exacta. Esa tarde, acompañada por el inspector Aranda, mi marido y un pequeño equipo policial, partimos hacia Toledo. El trayecto fue un nudo constante en mi garganta. Luna estaba con Marta, segura, protegida, pero mi mente volvía una y otra vez a Valentina, una niña sola, secuestrada por la mujer que decía protegerla. Llegamos de noche. La casa estaba en penumbra, rodeada de árboles. El coche negro estaba estacionado al fondo. No sabíamos si Verónica estaba armada, si tenía a alguien más con ella, si la niña estaba bien. El inspector actuó con calma. Entraron primero los agentes. No hubo gritos, no hubo disparos, solo una tensión densa que cortaba el aire. Y después, el llanto. Valentina estaba dentro, deshidratada, temblando, abrazando su peluche. No decía nada, no preguntaba nada, solo lloraba en silencio. Verónica fue arrestada en el acto. No opuso resistencia, ni siquiera habló, solo mantuvo esa mirada vacía de quien ha perdido una guerra interna hace mucho tiempo. Cuando pasó junto a mi esposada, no dijo una palabra, pero sus ojos aún creían que tenían razón. 2 días después la noticia estaba en todos los medios. Mujer arrestada por secuestro y corrupción. Adopción ilegal confirmada. Niña bajo custodia del Estado. Patricia declaró en silencio, sin cámaras, como testigo anónima. El juez actuó rápido. Valentina fue puesta bajo protección en un centro especializado mientras los servicios sociales iniciaban un proceso de adopción legal. La prensa nos buscó a todas. A mí, a Marta, a Elisa. Pero decidimos hablar juntas, una sola vez, en un programa nacional. Allí contamos todo. No solo sobre Verónica, sino sobre el sistema que permitió que una madre abusiva fuera intocable por tanto tiempo. Hablamos con el corazón, y el país escuchó. Las semanas siguientes fueron una mezcla de alivio y agotamiento. Luna volvió al colegio. Yo volví a dormir sin mirar detrás de la cortina. Y entonces, un día cualquiera, recibí una carta. Era de Valentina. Querida señora Sara, gracias por ayudarme. Ahora tengo miedo, pero no estoy sola. Me dijeron que tengo derecho a una nueva familia, y que puedo volver a jugar sin miedo. Cuando sea grande, quiero ser valiente como usted. Gracias por no dejarme. Lloré durante horas. Y así termina esta historia. Pero antes de cerrar, quiero contarte qué pasó con cada uno de nosotros. Verónica Ramírez fue condenada a 6 años de prisión por secuestro, falsificación de documentos y abuso de menores. Su apelación fue rechazada. Hoy cumple condena en una cárcel de mujeres de baja seguridad en Castilla-La Mancha. Valentina vive ahora con una familia adoptiva en Zaragoza. Recibe terapia, asiste a una nueva escuela y, según los informes, sonríe más. Tiene un cuarto lleno de libros y un nuevo peluche, un zorrito. La profesora Jiménez fue inhabilitada durante 5 años por omisión de deber y negligencia. Nunca se disculpó, pero se retiró del sistema educativo para siempre. La directora Carmen Salvatierra renunció. Hoy trabaja como asesora en temas de protección infantil. Dijo que la historia de Luna y Valentina la transformó. Marta y Elisa siguen siendo mis amigas. Organizamos juntas un grupo de apoyo que hoy ya cuenta con más de 300 familias. El Círculo de Madres se convirtió en una red nacional. Mi marido pidió el traslado definitivo a Madrid. Ahora trabaja en la administración del ejército y llega todos los días a casa para cenar con nosotras. Y yo, Sara Rivera, volví a escribir. Esta historia fue el inicio, pero no será la última. Porque mientras haya una niña como Luna o una niña como Valentina, yo no me pienso callar.